Excelente domingo, iglesia. Hoy, domingo 31 de mayo de 2020, una vez más haciendo iglesia desde nuestras casas. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es fuerte, Él es poderoso y está con nosotros. Él no nos ha dejado y damos gracias a Dios por eso, porque su misericordia y su amor se siguen extendiendo hasta el día de hoy. Es domingo y es un momento para dar gracias a Dios. Este domingo quisiera que abrieras tu corazón ahí en donde quiera que tú te encuentres y que le digas a Dios gracias porque podemos ver tu mano poderosa moverse en nuestras vidas. Dile: Señor, gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, porque hemos visto tu misericordia. Cierra tus ojos un momento, iglesia, este domingo y dile: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Dile: Señor, gracias porque puedo verte, porque puedo sentirte una vez más. Señor, sé que tú estás con nosotros. Dile: Padre eterno, este domingo te damos gracias porque sabemos que tú estás en nuestras vidas, tú estás en nuestros corazones y has estado, Señor Jesús, durante toda esta situación que estamos viviendo. Señor, podemos confiar en ti porque eres un Dios poderoso, porque eres un Padre eterno. Espíritu Santo, te damos las gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Dile: Señor, gracias por haber muerto en esa cruz y dado vida a nuestros corazones, porque sabemos que tú eres el Dios poderoso, porque creemos en ti y hemos visto tu misericordia. Por eso hoy te alabamos y te cantamos, Señor Jesús, y ponemos nuestro corazón y levantamos esta oración de agradecimiento por todas las cosas maravillosas que tú has hecho con nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre eterno, te pido que tú bendigas a todas las personas que se están conectando a la transmisión de este domingo, Señor Jesús, donde quiera que ellos se encuentren, Padre, bendícelos y permite que esta palabra sea de bendición para todas las personas que nos escuchan. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo decimos amén, amén y amén. Iglesia, este domingo es un domingo lleno de bendiciones. Sabemos que Dios es especial con nosotros, sabemos que Él se mueve de muchas maneras y este domingo vamos a hablar de algo que yo creo que todos en nuestra vida hemos escuchado predicar y hemos escuchado hablar del rey David. Y hemos escuchado historias sobre cómo Dios usaba a David, cómo Dios levantó a David, de la manera en la que Dios se movió en la vida de David desde que él era muy joven. Y este domingo nos vamos a centrar en una parte de la palabra que todos conocemos, y es cuando David mata a Goliat. Y me gustaría que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 17, y ahí vamos a encontrar la historia de cómo David fue usado por Dios para liberar al pueblo de una situación que estaba viviendo. Todos sabemos y hemos leído muchas veces o hemos escuchado esa historia que cuenta cómo David, un cuidador de ovejas, un pastor, llega y escucha cómo este hombre está hablando mal. Y miren, el verso 8, si tú lo lees, lo puedes leer completo en tu casa, pero estoy parafraseando la historia para no extenderme tanto, porque es una historia bastante extensa. Y dice el verso 8 que este hombre se paraba y daba voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si no me pudiere más, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y el verso 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Era un reto que este hombre se había puesto y que estaba atacando todos los días. Narra la historia en este capítulo que todos los días se levantaba y todos los días salía y todos los días peleaba y gritaba y les decía: denme un solo hombre, denme un hombre que me derrote y entonces nosotros vamos a ser sus siervos. Y este domingo vamos a centrarnos en la situación que el pueblo estaba viviendo, que estaba siendo oprimida por una fuerza extraña que los estaba atacando. Y dice el verso 17: y dijo Isaí
a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos estén buenos y toma prendas de ellos. Era su padre David mandándolo al campo de batalla. Y esta es una historia que yo creo que todos hemos escuchado, de cómo David se levanta ese mismo día y entonces camina directamente hacia el campamento en donde estaban todos sus hermanos, y estaban siendo vituperados por este varón Goliat, que los estaba atacando y que estaba hablando mal del pueblo de Dios. Entonces vamos a ir leyendo un poquito más acerca del Dios de David, y así se titula este domingo la predicación: el Dios de David. Anótalo. ¿Y por qué nos centramos precisamente en el Dios de David? Porque Dios y David tenían una relación diferente. En el momento en el que David escucha las palabras de este hombre, él se llena de coraje. Y dice el verso 32, ahí empieza a hablar. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Porque él acababa de escuchar las palabras. Él iba en camino a dejarle comida a sus hermanos, y él escucha esas palabras de este hombre diciéndole que nadie puede contra él, y haciendo y asediando al pueblo de Israel, y cada vez el pueblo estaba más preocupado. Y dice el verso 34: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso, ninguno tomaba algún cordero de la manada. Está hablando David de la fuerza que había en él. Y en el verso 37 dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Estamos hablando del Dios de David. ¿Cuántas veces hemos leído el libro de Salmos? En algún momento de nuestra vida, por alguna situación, por algo, todos conocemos Salmos y hemos leído el libro de Salmos, y hay unos salmos que son emblema de todos nosotros. Y este libro lo escribió ¿quién? El rey David. ¿Quién era Dios para David? Hoy vamos a centrarnos principalmente en esto. Estamos hablando de cuando David peleó contra Goliat, pero vamos a hablar de quién era Dios para David. ¿Quién era? No solamente en el punto de que David confiaba mucho en Dios, sino quién era Dios para David. Dice en el Salmo 91, este es uno de los salmos más conocidos por todos, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es David reconociendo la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa omnipotencia? Es uno de los atributos principales de Dios, que es Dios todo lo puede. Eso significa omnipotencia. Y David está reconociendo a Dios como omnipotente. Dice en el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Está hablando de su confianza en Dios, pero está hablando de Dios como su esperanza, como su castillo. Un castillo no nada más es una construcción, no, era una fortaleza de las más fuertes que existían. No solamente era como unos muros que cubrían alrededor, no, era una fortaleza impenetrable, y aparte de eso tenía defensas. Y David se refiere a Dios como su castillo. Quiere decir que David creía que Dios no solamente era su esperanza, no solamente reconocía que Dios era todopoderoso, sino también decía que Él era su castillo.
Y si seguimos leyendo este salmo, dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Está hablando de más y más cosas que Dios significaba en la vida de David. No solamente era cualquier cosa. Si nos vamos al Salmo 73, en el capítulo 73, verso 25, vamos a encontrar esta parte en donde David dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Está hablando de que David creía que Dios era su todo. Dice el verso 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es David reconociendo que Dios es su todo. Vamos anotando. Estamos hablando de quién era Dios en la vida de David. Él creía que Dios no solamente era el Todopoderoso, sino él confiaba plenamente en Dios. Él no dejaba que su corazón se turbara porque él confiaba en Dios. Dice el verso 28 del Salmo 73: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. David confiaba plenamente en Dios. Quiero que regresemos un momento a la historia de cuando David se enfrenta a Goliat. Dice en el verso 40: y tomó su cayado en mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Estamos hablando de cuando David ya pasó todo el proceso de hablar con muchas personas para demostrar que él podía pelear contra Goliat. El pueblo estaba pasando una situación difícil, pero a él le costó todavía llegar hasta donde estaba. Y él tuvo que demostrarle a muchas personas quién era Dios para él. Y dice el verso 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y hermoso parecer. Era un muchacho y él creía que ni siquiera le iba a hacer nada. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David le responde y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos una demostración de David hablando de su Dios, el Dios de David, el Dios de los escuadrones de Israel, y dice: a quien tú has provocado. Y luego viene una de las partes más importantes de las declaraciones que hace David. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las aves de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Dios de David. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y estudiamos a detalle cómo David habla hacia Dios y de Dios, entendemos que hay algo diferente inmediatamente de David hacia Dios, de cómo David ve a Dios. Y muchas veces se han estudiado o hemos estudiado esa parte de cómo conocer más a Dios y cómo acercarnos más a Dios y cómo ver más allá en Dios.
Pero primero tenemos que entender quién era Dios para David. Si vamos al Salmo 42, en el verso 9, podemos encontrar una vez más a David hablando de Dios, de su Dios. Y dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Está hablándole a Dios. Fíjate, en el verso 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. No se refiere a Dios nada más como a Dios. No se refiere únicamente a Dios como a piedra mía. No, Él apropia esas palabras y dice: piedra mía. Quiero que te imagines a David sufriendo y pasando un momento difícil cuando está escribiendo el Salmo 42, y que veas cómo David dice: ¡ah, piedra mía! ¿Por qué te has olvidado de mí? Con énfasis, no solamente diciendo: ¡ah, piedra mía! ¡ah, roca mía! Y luego le pregunta a su propia alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es David hablando de cómo él ve a Dios, de cómo él confía en Dios. Luego en el Salmo 51 dice: vuélveme, en el verso 12, 51 verso 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y dice el verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Y habla de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Está hablando de Dios, de su Dios. Y está hablando de las cosas que su Dios, el Dios de David, pide para acercarse a nosotros. Dice que Él no quiere un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Un sacrificio. Dice que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Está hablando de un Dios que ve más allá. Estamos hablando del mismo Dios de David. Dice la palabra que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Cambiamos nosotros, cambiamos nuestra ideología. Muchas veces la iglesia cambia la forma en la que ve a Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios de David sigue siendo el mismo y sigue esperando corazones contritos y humillados para bendecirlos. Entonces, ¿en dónde está el problema? Estamos hablando de la historia de David cuando él vence a Goliat, pero estamos analizando cómo David veía a Dios. Estamos analizando cómo él veía a Dios aún en medio de las situaciones difíciles, aún cuando las cosas no daban hacia donde él quería. Él seguía diciéndole: castillo mío, mi fortaleza, mi roca, mi salvación. ¿Y qué crees? Si regresamos al capítulo 17,
del libro de Samuel, de Primera de Samuel. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Dice el verso 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y dice el verso 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas? Y lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios como nuestro escudo, porque no vemos a Dios como nuestra fuerza, como nuestra fortaleza. No vemos a un Dios que nos cubre, no vemos a un Dios poderoso que nos ama, no vemos ese Dios que es todo. Incluso no vemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando tenemos un problema, muchas veces lo primero que hacemos es correr por todos lados y buscar por todos lados ayuda. Pero estamos hablando del Dios de David, ese Dios poderoso que ayudó a David a vencer a un gigante de 3 metros. Estamos hablando de un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe. Es Dios, Dios creador. Estamos hablando de ese Dios de David. Acompáñame al capítulo 18 de Salmos y lee conmigo el verso 2. Una vez más, David hablando de Jehová de los ejércitos. Dice: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David hablando de su Dios. Cuando yo leo el libro de Salmos, yo encuentro a un Dios increíble. Cuando hay un problema y corremos hacia Dios, ese Dios del que habla David, déjame decirte que todo va a estar bien. Pero, ¿por qué no vemos al Dios de David? ¿Por qué muchas veces nos cuesta acercarnos a ese Dios? Quiero que me acompañes al Salmo 73. Y quiero que leamos una parte. Este es uno de los salmos más hermosos, pero también más fuertes que he leído, que escribió el rey David. Leímos hace unos momentos el verso 25. Vamos a leer el verso 21. Del verso 21 en adelante. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Y ahí viene lo que leíamos. Y dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es la parte que hablábamos al principio. ¿Quién era Dios para David?
no solamente cómo David hablaba de Dios, sino quién era Dios para David. No estamos hablando de quién es Dios. No estamos hablando de la persona de Dios. Estamos hablando de lo que representaba a Dios en la vida de David. Y es aquí donde me pregunto yo, ¿quién es Dios para ti? Hace un momento te preguntaba, ¿cuántas veces hemos tenido problemas? Yo creo que para esta altura ya todos vivimos una crisis. Estamos viviendo una crisis. O se asoma una crisis, de alguna forma. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a vivir tu crisis? Créeme, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, estar siendo asediados, era una crisis, una muy fuerte. Y solamente bastó un poquito de valor, un poquito de amor, pero sobre todo mucha confianza en Dios para que Él se levantara e hiciera algo diferente. Fíjate, hay un ejemplo que muchas veces hemos escuchado y habla sobre no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero siendo sinceros, ¿cuántas veces vemos el problema más grande que Dios? Estamos hablando de que muchas veces quedamos ciegos porque nuestro problema es muy grande para nosotros. Hay un ejemplo que me encanta y que una vez se lo escuché a un predicador y decía que nuestros problemas son como una moneda de 10 pesos. Y todo es cuestión de perspectiva. Si tú lo ves de lejos es un problemita, pero si tú lo ves de cerca y te lo acercas lo suficiente a los ojos, va a ser muy, muy grande. Porque la perspectiva que tú tienes del problema se ve de cerca o de lejos. Cuando tú te acercas a Dios y ves la perspectiva de lo grande que es Dios, y entonces comparas tu problema con Dios, te vas a dar cuenta que tu problema es nada ante Dios. Para Dios no hay imposibles. Y David habla de ese Dios todo el tiempo. Siempre que él puede escribir, si tú te vas al libro de Salmos, ahí vas a encontrar, solamente tomé unos cuantos ejemplos de cómo David habla de su Dios, de ese Dios que él amaba. Y bastaron para poder decirte hoy, confía en ese Dios poderoso. Bastaron para decirte, tranquilo, todo va a estar bien, confía en Dios. Basta solamente un poco de la fe de alguien más para convencerte a ti mismo de que el Dios en el que has creído no te va a dejar. Si tú te pones a leer el libro de Salmos, vas a encontrar respuestas a muchas cosas, a muchos problemas. Vamos al libro de Salmos en el capítulo 31, y este es un salmo que tiene cosas increíbles de Dios. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Está hablando de la justicia de Dios. Está reconociendo David que Dios es justo. Y dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé
tú mi roca y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque por tu nombre me guías y me encaminarás. Sácame de la red que han escogido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios, oh Jehová, Dios mío, Dios de verdad. Está hablando de su Dios. Verso 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en un lugar espacioso. Verso 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de aprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Está hablando David. En el verso 14, vamos, acompáñame, dice: mas yo en ti confío. Jehová, digo, tú eres mi Dios. Verso 15, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Es increíble ver cómo David confiaba en Dios. Siempre, cuando tengas problemas, acércate a Dios. Sin miedo, acércate. No tengas miedo y dile: Señor, quiero confiar en ti. Dile: Señor, permíteme acercarme a ti. Dile: si no tienes las palabras, Dios conoce tu corazón. Dios te conoce. ¿Qué necesitas para confiar en Dios? ¿Tienes enfermedad? ¿Estás pasando un momento económico difícil? Dice el verso 23 del capítulo 31 que estamos leyendo: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Solo basta con que confíes. David confiaba en las promesas de Dios totalmente. ¿Por qué David se podía acercar tanto a Dios? Porque amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque había decidido creerle totalmente. Y hoy tú me puedes decir: ¿cómo puedo confiar totalmente en Dios? Mira mi situación, mira. David no veía otra cosa que el poder de Dios. En el verso 22 de este capítulo dice: decía yo con mi premura, cortado soy de delante de los ojos de Dios.
pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dios nunca deja de escucharnos. Nunca. Hay mucha gente que dice, es que Dios guarda silencio conmigo. No, Dios está ahí. Todo el tiempo Dios tiene control. Pero Él necesita que tú reconozcas quién es para ti. ¿Quién es el Dios de David? ¿Quién es Dios para ti? Quiero ir cerrando hoy y quiero invitarte a que hagamos una oración y que le digas, Señor, expresa todo lo que hay en tu corazón hoy. Dile, Señor, y abre profundamente tu corazón, ábrelo. No hay palabras que yo pueda decirte que tú repitas. Es necesario que tú levantes tu voz y le digas, Señor Jesús, mírame, estoy afligido. Y que empieces a contarle todas esas cosas que estás viviendo. Dios ya las conoce, pero es necesario que tú abras tu boca y le digas, Señor, mira, es que mi salud, es que mis hijos, es que mi economía, Señor, mira, voltea, veme. Es lo que Dios quiere. Y no porque Dios quiera que le ruegues porque sea un Dios codicioso. No, eso es, no debe de pasar. Dios no es un Dios codicioso. Dios es un Dios amoroso. Pero Él necesita que tú hables. Él necesita que abras tu corazón. Te voy a dar un ejemplo tan sencillo. La mayoría de personas que están escuchando esta predicación son padres. Cuando tu hijo viene y te pide algo, te esfuerzas por dárselo, aún a pesar de la situación que estamos viviendo. Entonces, si tú te acercas a Dios, Dios va a responder tu oración. Dios te ama. Créeme, Dios te ama. Y hoy quiero invitarte a que abras tu corazón y le digas, Señor, y expresa todo lo que estás sintiendo. Déjame orar por ti. Mientras tú oras, tómate un momento, deja todo lo que estás haciendo. Si es que estás haciendo algo en este momento, donde quiera que tú estés, cierra tus ojos un momento y dile, Señor, mira mi corazón. Señor, expresa lo que estás sintiendo. Dile, Padre, ¿tienes necesidad? ¿Tienes algún dolor? ¿Una enfermedad? Háblalo. Dios necesita que tú hables. Él te conoce. Pero es necesario que tú abras tu corazón con Él. No es que Dios exija que tú hables porque Él quiere que te humilles. No. El que tú hables significa que le tienes confianza. Cuando tú hablas con Dios, es porque tú le tienes confianza a Dios. Si tú estás esperando que Dios venga y que haga un milagro sin que tú le digas nada, estás equivocado. Sí, Dios es omnisciente, todo lo sabe, pero es necesario que abras tu corazón. Ábrelo, déjame orar por ti. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque sé que tú eres un Dios poderoso, porque reconozco que tú eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios maravilloso. Este domingo, Señor, te pido por el corazón de todas las personas que están escuchando esta predicación. Señor, te pido que
tú seas obrando en la vida de cada uno. Padre, te pido que toques esos corazones. Espíritu Santo, ruego porque tú toques esas vidas y ellos puedan abrirse, ellos puedan abrir sus corazones y puedan dejar que todo ese sentimiento, que ese dolor, esa angustia, todo pueda reposar en Dios. Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a llegar a ese punto de confianza, de comunión, para que nosotros podamos externar nuestras situaciones con Dios. Espíritu Santo, te pido que hoy tú uses esta palabra para traer fuerza a la vida de mis hermanos. Si hay alguien pasando algo difícil, te pido que tú lo bendigas y que lo esfuerces, que traigas paz y que traigas esa sensación de salvación a su vida. Espíritu Santo, te ruego que tú seas moviéndote en la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú obrando en ellos. Espíritu Santo, ruego porque tú puedas usar esta palabra para llegar a las vidas de las personas que realmente necesitan un cambio, que necesitan confiar, que necesitan creer. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, yo te pido que seas tú obrando. Por favor, Padre eterno, te pido que seas tocando hasta lo más profundo de estos corazones. Te pido, Señor Jesús, que traigas amor, paz y salvación a cada una de las personas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre eterno, te doy gracias por esta palabra y te pido que tú bendigas de una manera inimaginable a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Iglesia, aprovecha tu tarde para hablar con Dios. Hay cosas que tú tienes que tratar con Dios. Dios es poderoso y te repito, Él conoce todo de ti, pero Él necesita que tú confíes en Él. Y en el momento en el que tú confíes, así como David lo hacía, vas a ver caer ese Goliat. David lo único que hizo cuando peleó con Goliat fue declarar que Jehová estaba con él y confió en eso. Hoy dejo esta historia delante de ti y esta perspectiva para que tú confíes en Dios. Iglesia, este domingo me despido y doy gracias a Dios por todas las personas que nos escriben, que han estado en contacto con nosotros. Damos gracias a Dios porque a pesar de que esta semana ha sido difícil y hemos estado un poco delicados de salud en la familia, Dios ha estado con nosotros y podemos ver su misericordia. Les doy gracias a todas las personas que se han comunicado, a todas las personas que han estado al pendiente de nosotros. De verdad, gracias por todos esos mensajes de apoyo, por todas esas palabras, por sus oraciones. Gracias, iglesia. Confiamos en un Dios poderoso y por eso nosotros estamos firmes y creyendo que Dios es nuestra salvación. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas desde donde nos escuchen. Queremos decirles Dios les bendiga y sabemos que Dios va a hacer algo increíble esta semana. Entonces nos despedimos. La próxima semana nos enlazamos también a las 11 de la mañana. Es la transmisión en vivo. Ya después tú la puedes escuchar varias veces. Y se quedan nuestras redes sociales aquí y puedes contactarte con nosotros. Recibe un fuerte abrazo en nombre de la Iglesia Amor y Vida y que Dios te bendiga. Nos saludamos la próxima semana. Hasta luego.